Cúrame y liberaré a tu madre, se burló el juez, con esa sonrisa cruel que helaba la sangre. Pero cuando una niña de 12 años aceptó su trato imposible, nadie en esa corte imaginó lo que estaba por suceder. Esta no es una historia sobre magia. Es una historia sobre verdades que sanan y mentiras que paralizan. Y antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Los Ángeles? ¿Ciudad de México? ¿Houston? ¿Bogotá? Deja tu ciudad en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora porque aquí compartimos historias que tocan el corazón y transforman la perspectiva. Activa la campanita para no perderte ninguna. Ahora sí, prepárate porque esta historia cambiará la forma en que ves la justicia, la fe y el poder de no rendirse jamás. Una niña de 12 años miraba fijamente al hombre más poderoso del condado. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía escuchar el sonido de una lágrima al caer sobre el suelo de madera pulida. El aire estaba tan tenso que parecía vibrar. «Usted es un hombre frío», dijo la niña, su voz clara y firme. «Pero yo puedo arreglarlo». Cada persona en la sala repleta contuvo la respiración. Observaban a la pequeña con la trenza negra y brillante que le caía sobre el hombro. Sus zapatos estaban gastados, pero su vestido azul claro estaba limpio y bien planchado. Estaba parada directamente frente al imponente estrado del juez. Detrás de ese estrado estaba sentado el juez Ricardo Santana. El juez Santana era un hombre tallado en granito frío. Su traje oscuro valía más de lo que la madre de la niña ganaba en 6 meses. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado hacia atrás. Estaba sentado en una silla de ruedas motorizada, un trono de cuero negro y acero brillante. Había sido su prisión durante los últimos 3 años. En 25 años en el estrado había visto asesinos, ladrones y mentirosos. Había visto hombres adultos llorar y hombres poderosos suplicar. Pero nunca, jamás, había sido interpelado de esta manera. Y ciertamente nunca había sido interpelado así por una niña. Los pequeños zapatos de la niña habían hecho un suave tap 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 sobre el piso pulido mientras caminaba hacia adelante. Se había escabullido de su tía abuela que estaba sentada en la primera fila. Ahora colocaba sus pequeñas manos sobre la base de su escritorio. Tenía que estirar el cuello para poder mirarlo. Sus ojos eran de un café profundo y cálido. No mostraban miedo, solo una extraña e inquietante certeza. Tomó un pequeño respiro. «Juez, señor», dijo. Su voz no temblaba. «Mi mamá es una buena persona. Ella está enferma del corazón, pero su corazón está lleno de amor. Si la deja ir a casa, yo prometo que haré que sus piernas vuelvan a funcionar». El silencio se hizo añicos. La sala del tribunal estalló. La gente jadeó. Algunas personas dejaron escapar risas nerviosas y sorprendidas. Los susurros volaron por la sala como abejas furiosas. ¿Escuchaste eso? Esa es la hija de Carmen Morales, la empleada que robó. ¡Qué circo! La niña está delirando. El fiscal, un hombre joven y ambicioso llamado Owen Campos, se puso de pie de un salto. «Su señoría, esto es un absurdo. Debo solicitar que se retire a la menor de la sala». Pero el juez Santana no se rió. No miró al fiscal. Miraba fijamente a la niña de 12 años. Un sentimiento extraño y doloroso pulsaba en su pecho. Era un sentimiento que no había experimentado en años. Pensó que lo había enterrado junto con todo lo demás. Levantó una mano. La sala lentamente, dolorosamente, volvió a guardar silencio. «¿Y cuál?» La voz del juez era grave y fría como piedra. «¿Es tu nombre?» «Marisol, señor. Marisol Morales». «Marisol», repitió. El nombre se sintió extraño en su boca. Hacía años que no pronunciaba un nombre tan mexicano con tanta suavidad. «Has hecho una afirmación muy seria. Una afirmación muy imposible». «No es imposible», dijo Marisol con sencillez. «Usted solo piensa que lo es». El juez Santana miró más allá de ella. Miró hacia la mesa de los acusados. Allí estaba sentada Carmen Morales, la madre de Marisol. Estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar.
Vestía un uniforme carcelario anaranjado demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus manos estaban esposadas frente a ella. Estaba negando con la cabeza, susurrando: «No, Marisol, no, detente, mija». La historia de Carmen era dolorosamente simple, y el juez Santana odiaba las historias simples y tristes. 3 semanas antes, Carmen Morales era solo una madre tratando de sobrevivir. Trabajaba como empleada doméstica para la señora Patricia Whitmore, una de las mujeres más ricas de Beverly Hills. Carmen limpiaba una casa con 14 habitaciones y 11 baños. Ella vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el este de Los Ángeles. Su esposo la había abandonado años atrás, cuando Marisol apenas tenía 3 años. Era solo ella y su hija. Carmen tenía un corazón débil. Los doctores lo llamaban miocardiopatía. Era una palabra grande y aterradora que significaba que su músculo cardíaco estaba fallando. Significaba que siempre estaba cansada. Significaba que necesitaba medicina que costaba $300 cada mes. La medicina la mantenía viva. Le permitía trabajar. Le permitía criar a Marisol. Pero entonces llegó la llamada desde México. Su padre, don Esteban Morales, había sufrido un infarto masivo. Necesitaba cirugía urgente. El hospital en Guadalajara requería un depósito de $800 antes de operarlo. Sin la cirugía, moriría en cuestión de días. Carmen había vendido todo lo que podía vender. Su auto viejo ya estaba vendido. El anillo de bodas de su madre estaba empeñado. Lo único que le quedaba era un pequeño relicario de plata empañado con la foto de su abuela. Un martes frío, Carmen se despertó con un dolor agudo en el pecho. Su respiración era corta. Miró su frasco de pastillas. Estaba vacío. Se había quedado sin medicina hacía 2 días, tratando de estirar la receta. Tenía que conseguir su resurtido hoy. Tenía que hacerlo. Pero más urgente aún era la voz desesperada de su hermana por teléfono desde México. «Carmen, papá está empeorando. Si no pagamos hoy, lo van a dar de alta. Se va a morir, hermana. Se va a morir». Carmen fue a trabajar en la mansión Whitmore. Se sentía mareada mientras sacudía el polvo de la enorme biblioteca bañada por el sol. La señora Whitmore era una empleadora fría y exigente. Notaba cada mota de polvo, cada minuto que Carmen llegaba tarde. Mientras Carmen pulía el pesado escritorio de caoba, su visión se nubló. Puntos negros bailaban frente a sus ojos. Su corazón estaba haciendo una danza terrible y errática. Necesito mi medicina. Necesito el dinero para papá. Necesito... Sabía que la señora Whitmore estaba en su reunión del club de jardinería. Con mano temblorosa, Carmen abrió el cajón superior del escritorio. Solo estaba buscando un paño, pero adentro, debajo de una pila de papelería elegante, había un sobre pequeño sin sellar. Escrito en él, con letra cursiva pulcra, decía: «Efectivo para gastos menores». El corazón de Carmen latía con fuerza. Nunca había robado nada en su vida. Pensó en Marisol. Pensó en su padre muriendo solo en un hospital mexicano. La vergüenza la quemaba, pero el pánico en su pecho era más fuerte. Si colapso, ¿quién cuidará de Marisol? Si mi padre muere, nunca me lo perdonaré. Su mano, como si tuviera mente propia, se extendió hacia el sobre. Lo sacó. Estaba lleno de billetes de $20. Rápidamente contó $800. Sus manos temblaban tanto que dejó caer uno de los billetes. «Se lo devolveré», se prometió a sí misma, una mentira desesperada y silenciosa. «Me saltaré comidas, pediré turnos extra, ella nunca lo sabrá». «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz era como hielo. Carmen se dio la vuelta rápidamente. La señora Patricia Whitmore estaba parada en la entrada, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de furia fría. Su cabello rubio perfectamente peinado brillaba bajo la luz. Sus ojos azules eran como témpanos. Carmen dejó caer el dinero. Los billetes se esparcieron sobre la costosa alfombra persa. «Señora Whitmore, por favor». Carmen jadeó agarrándose el pecho. «No es... Estoy enferma. Mi padre en México. Está muriendo. Solo iba a pedirlo prestado».
Se lo devolveré todo, se lo juro por Dios. ¿Prestado? La risa de la señora Whitmore fue cortante. Eres una ladrona, Carmen. Estás robando a la misma persona que pone comida en tu mesa. Te di trabajo cuando nadie más te lo daría. Te permití traer a tu hija aquí los veranos, y así es como me pagas. Por favor, Carmen sollozó. Se dejó caer de rodillas. Mi hija Marisol. No tengo dinero. Mi padre necesita la cirugía. Por favor, señora Whitmore. Tengo un corazón débil. Usted lo sabe. Por favor. No me interesan tus excusas, dijo la señora Whitmore. Tomó el teléfono del escritorio. Voy a llamar a la policía. Resolveremos esto apropiadamente. 10 minutos después, una autopatrulla subió por el largo camino de entrada sinuoso. Carmen fue esposada en la biblioteca. Fue escoltada por la puerta principal, pasando al jardinero y la cocinera, quienes miraban al suelo, demasiado avergonzados para mirarla. Todo lo que Carmen podía pensar era en Marisol esperando en casa, esperando a una madre que no llegaría. Y en su padre, don Esteban, esperando en un hospital en Guadalajara una operación que nunca vendría. La noticia se difundió rápidamente. Una vecina, la señora Ramírez, encontró a Marisol sola en el apartamento esa tarde. Llamó al único número pegado con cinta adhesiva en el refrigerador. Luz Elena Morales. Tía Luz llegó 2 horas después. Tenía casi 80 años, era pequeña y frágil, y caminaba con un bastón de madera oscura tallado a mano. Pero sus ojos eran del mismo café profundo y penetrante que los de Marisol. No se les escapaba nada. Estaba furiosa. Abrazó a Marisol con fuerza. «Está bien, mija», dijo, su voz áspera pero firme. «Hemos enfrentado cosas peores que esto». Tía Luz contrató a un defensor público, un hombre de aspecto cansado llamado Benito Vargas, y se llevó a Marisol con ella a su pequeña casa en Boyle Heights. El juicio fue asignado al juez Ricardo Santana. Tía Luz conocía su reputación. «Es un hombre duro, Marisol», explicó, sus manos apretando su bastón. «Fue fiscal durante 30 años. Lo llamaban el martillo. Era implacable con los inmigrantes, con nuestra gente. Luego tuvo su accidente. La historia del juez Santana era la tragedia del pueblo. 3 años atrás, un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. El choque mató a la esposa de Santana, Mariana, instantáneamente. Le aplastó la columna vertebral. Él regresó al estrado 6 meses después, en su silla de ruedas. Pero el hombre que regresó no era el mismo. El accidente le había quitado a su esposa, sus piernas y cada última pizca de misericordia que pudiera haber tenido. Odiaba las historias tristes. Odiaba las excusas. Solo creía en la fría y dura letra de la ley. Y ahora estaba mirando a Marisol. El juicio había sido corto y brutal. El señor Campos, el fiscal, fue incisivo. «Este es un caso simple de traición, su señoría. La acusada, Carmen Morales, abusó de la confianza de su empleadora. Robó $800. La ley es clara. El robo en una residencia privada, mientras se actuaba en capacidad de empleada de confianza, califica como un delito grave. Solicitamos la sentencia máxima». El señor Vargas, el defensor público, hizo su mejor esfuerzo. Su traje estaba arrugado, su corbata manchada de café. «Su señoría, este no fue un acto de codicia, fue un acto de desesperación. Mi clienta tiene una condición cardíaca seria. Necesitaba medicamento para vivir. Pero más que eso, su padre anciano en México estaba muriendo. Necesitaba cirugía urgente. Fue una elección entre la ley y la vida de su padre, entre su propia salud y el amor filial». El juez Santana había escuchado. Su rostro era una máscara ilegible. Agarraba los apoyabrazos de su silla con fuerza. Estaba a punto de hablar. Estaba a punto de dictar su sentencia. Y fue entonces cuando Marisol se puso de pie. Fue entonces cuando caminó hacia el estrado. Ahora estaba ante él, su pequeña promesa colgando en el aire. «¿Curarme? ¿Lo harás?», dijo el juez Santana.
Su voz era peligrosamente suave. La sala contuvo la respiración. «Sí, señor», dijo Marisol. «Niña», dijo el juez, inclinándose hacia adelante en su silla. Su rostro estaba a solo unos metros del de ella. «He estado con los mejores especialistas del mundo. He estado con doctores en Boston, en Nueva York, en Alemania. Todos me han dicho que mi lesión es permanente. Mi médula espinal está dañada. No se puede arreglar». Hizo una pausa, sus ojos estrechándose. «¿Qué te hace pensar a ti, una niña de 12 años, que puedes hacer lo que ellos no pudieron?» «Porque ellos estaban tratando de arreglar sus huesos», dijo Marisol. «No estaban mirando su corazón. Su corazón está roto, señor. Está lleno de piedra fría. Es lo que está impidiendo que sus piernas funcionen». El rostro del juez se puso blanco. Sus nudillos se pusieron blancos sobre los apoyabrazos. No había hablado de su esposa, Mariana, en 3 años. Había encerrado todo ese dolor. ¿Cómo podía esta niña verlo? «Puedo verlo», dijo Marisol como si respondiera a su pensamiento. «Mi tía Luz dice que nuestra familia, somos curanderas, podemos sentir cosas. Arreglamos cosas que están rotas, no con magia, sino con verdad». El juez Santana soltó una risa seca y áspera. Era un sonido terrible y oxidado. «¿Es eso cierto? ¿Me curarás? Y a cambio simplemente liberaré a tu madre». Estaba burlándose de ella. Estaba burlándose de esta esperanza ridícula y dolorosa. «Sí», dijo Marisol. No parpadeó. Su señoría, el fiscal, el señor Campos, intentó de nuevo. Su rostro estaba rojo de indignación. «Esto es una burla del tribunal. Esto es...» «¡Silencio!», Santana rugió. Golpeó su mazo. El sonido fue como un disparo. Se quedó mirando a Marisol. Esto era absurdo. Esto era una locura. Él era un juez. Era un hombre de lógica, de evidencia, de ley. Pero esta niña no le tenía miedo. Y ella veía su tristeza. Veía la piedra en su corazón. Pensó en las largas noches vacías, el dolor en sus piernas inútiles, el silencio aplastante e interminable de su enorme casa vacía. ¿Y sí? El pensamiento fue un veneno, fue una pequeña y agonizante chispa. ¿Y sí? Miró a Carmen Morales. Estaba llorando, rogándole a su hija que se detuviera. Miró a la anciana en la primera fila, tía Luz. Ella lo estaba observando. Sus ojos cafés tan afilados como los de su sobrina nieta. Le dio un solo y pequeño asentimiento. El juez Santana agarró su mazo. Su mente lógica le gritaba que sentenciara a la mujer y que hiciera retirar a la niña. Pero la parte de él que había muerto con Mariana susurró: «¿Qué tienes que perder?». «Señora Carmen Morales», dijo el juez, su voz temblando con una emoción extraña y nueva. «Su hija ha hecho una propuesta inusual». Miró a Marisol. «Tienes 12 años. No entiendes lo que estás ofreciendo». «Tengo 12. No soy tonta», dijo Marisol. «Entiendo perfectamente». Una onda de choque recorrió la sala. El juez Santana, en realidad, sonrió. Fue una pequeña y sombría grieta en el granito. «Muy bien. Voy a hacer algo que no he hecho en 25 años». Se inclinó hacia adelante. «Voy a posponer la sentencia de su madre por 30 días». Carmen Morales jadeó, llevándose la mano a la boca. El juez continuó: «En ese tiempo, tú vendrás a mi casa. Intentarás esta curación. Tienes 30 días, señorita Marisol Morales, para hacer que mis piernas vuelvan a funcionar». El fiscal parecía que iba a desmayarse. «Su señoría, esto no es legal. Esto es mi sala», espetó Santana. «Estoy posponiendo la sentencia. Eso es legal». Luego miró a Marisol, y su rostro se oscureció. «Pero hay una condición». Su voz bajó, y el frío regresó. «Si esto es un juego, niña, si esto es una fantasía infantil para manipular mi tribunal, si al final de los 30 días nada ha cambiado, sentenciaré a tu madre al máximo permitido por la ley. 3 años en prisión federal, sin libertad condicional».
Carmen dejó escapar un pequeño grito. «No, su señoría, por favor, ella es solo una niña. No haga esto. Me declararé culpable. Tomaré el tiempo. Solo deje a mi hija fuera de esto». «Es demasiado tarde para eso», dijo el juez Santana. «La oferta ha sido hecha, y yo la he aceptado». Miró a Marisol. «¿Me entiendes, niña? Estás apostando con la libertad de tu madre. 3 años. ¿Aceptas los términos?» Marisol miró a su madre que sollozaba. Miró a su tía Luz, que estaba pálida pero resuelta. Marisol se volvió hacia el juez. «Entiendo, señor», dijo. 30 días. «Tribunal levantado», dijo el juez Santana. Golpeó el mazo. Su silla motorizada zumbó y se dio la vuelta, desapareciendo en sus cámaras. Los reporteros se precipitaron hacia adelante. Tía Luz agarró la mano de Marisol y se abrió paso entre la multitud. En sus cámaras, el juez Santana se acercó en su silla a la ventana. Miraba el horizonte de la ciudad. Sus manos temblaban. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía. Acababa de colocar toda su reputación legal y su propia esperanza secreta y agonizante en manos de una niña de 12 años. Se sentía como un tonto. Pero mientras estaba allí sentado, se dio cuenta de algo más. Por primera vez en 3 años, no estaba pensando en el pasado. Estaba pensando en el mañana. Y estaba aterrorizado. El eco del mazo se desvaneció, pero el caos en la sala del tribunal explotó. Los reporteros, percibiendo la historia más grande del año, se abalanzaron hacia el pasillo. Las cámaras destellaban y las preguntas gritadas llenaban el aire. «Marisol, ¿cómo lo harás? Señora Morales, ¿es esto un truco? ¿Su familia es parte de alguna secta?» Marisol sintió una mano pequeña, dura como cuero viejo, apretar la suya. «Cabeza en alto, mija», dijo tía Luz, su voz un comando bajo. «Somos soldados. No miramos al suelo». Tía Luz usó su bastón tallado como escudo, golpeándolo en el piso para abrir paso. «Háganse a un lado, háganse a un lado. La niña no tiene nada más que decir». Benito Vargas, el defensor público, corrió a hacer de barrera, su rostro cansado ahora pálido del shock. «Por favor, denles espacio. Esta es una niña de 12 años». Empujaron a través de las puertas batientes y hacia el pasillo brillante y frío. El ruido solo estaba ligeramente amortiguado. Tía Luz se detuvo en un rincón tranquilo cerca de las escaleras de emergencia. «Tía Luz», dijo Marisol, su voz pequeña por primera vez. «Mamá, ¿estará bien allá adentro?» Tía Luz se detuvo y se arrodilló, haciendo una mueca cuando sus viejas rodillas crujieron. Miró a su sobrina nieta directamente a los ojos. Sus ojos cafés eran idénticos a los de Marisol, solo que desgastados por el tiempo y la guerra de la vida. «Tu madre es una Morales», dijo, «y es mi sobrina. No la romperán». «Pero Marisol, lo que hiciste allá dentro, eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Más valiente que cualquier cosa que vi en mis años como partera, más valiente que cualquier soldado». «¿Y si no puedo?», susurró Marisol. El peso de la promesa, 3 años para su madre, apenas comenzaba a posarse sobre sus pequeños hombros. «¿Y si fracaso?». «Dijiste que podías ver la piedra fría en su corazón», dijo tía Luz simplemente. «¿Le mentiste al juez?». «No», dijo Marisol negando con la cabeza. «Puedo verla. Es toda gris y agrietada y le duele». «Entonces sabes lo que tienes que hacer», dijo tía Luz. Se puso de pie agarrando su bastón. «Las curanderas de nuestra familia. No arreglamos las cosas con magia, Marisol. Las arreglamos con verdad. Y la verdad es trabajo duro. Ahora vamos. Tenemos 30 días». Esa noche, en la pequeña casa de tía Luz en Boyle Heights, Marisol no pudo dormir. Yacía en el pequeño sofá convertible en la sala, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en el techo. Podía escuchar los sonidos de la ciudad, sirenas distantes, el murmullo bajo de la radio del vecino, el ladrido ocasional de un perro. En la pared sobre el pequeño altar de tía Luz había una fotografía enmarcada. Era en blanco y negro, descolorida por los años.
Mostraba a una mujer joven de uniforme blanco de partera, arrodillada junto a una madre con un bebé recién nacido. La mujer joven era tía Luz, hace más de 50 años. Tía Luz había sido una de las parteras más respetadas en el este de Los Ángeles. Había traído cientos de bebés al mundo. Pero había una historia que nunca contaba. Una historia que Marisol solo conocía en fragmentos susurrados, en conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la habitación. Algo había pasado. Algo con un parto que salió mal. Algo con un juez joven y ambicioso que la culpó. Marisol se dio la vuelta, tratando de acomodar su cuerpo en el sofá estrecho. Mañana sería el primer día. Mañana iría a la casa del juez Santana. Cerró los ojos y rezó, no con palabras formales, sino con el corazón. Virgencita de Guadalupe, ayúdame, no por mí, sino por mi mamá, y por ese hombre tan triste y enojado. Ayúdame a ver lo que necesita. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 horas, el viejo sedán oxidado de tía Luz, un Toyota Corolla del 98 de color beige descolorido, subió por el largo camino sinuoso de la propiedad del juez Santana. La casa no era un hogar, era una fortaleza. Era una estructura moderna y masiva de piedra gris y vidrio oscuro, encaramada en una colina con vista a la ciudad. El paisajismo era perfecto, pero no había flores, solo setos de bordes afilados y cipreses altos y solitarios. «¿Aquí vive?», preguntó Marisol. Era tan frío como el juez. «Esto es lo que la pena te compra», dijo tía Luz, su voz triste. Una gran caja vacía. Caminaron hacia la pesada puerta de roble. Antes de que pudieran tocar, fue abierta por una mujer con un uniforme gris rígido. Era alta, delgada, y parecía que no había sonreído desde 1980. Su placa de identificación decía, «Señora Davis». «Se les espera», dijo la señora Davis. Su voz era plana, haciendo juego con la casa. No miró a Marisol. Se dirigió a tía Luz. «El juez está en su estudio. Por aquí. No toquen nada». Las siguieron a través de un gran vestíbulo. El piso era de mármol pulido y sus pasos hacían eco. No había arte en las paredes, ni fotografías. Solo espacio y silencio, y el tenue olor estéril a aceite de limón. Marisol nunca había estado en una casa tan grande ni tan silenciosa. Se sentía como un museo, pero un museo de nada. La señora Davis se detuvo frente a una alta puerta de madera oscura. «Aquí dentro, traeré té. El juez lo toma sin azúcar. La niña tomará leche». «La niña tomará agua», dijo tía Luz, sus ojos brillando. «Y con respeto, por favor». Los labios delgados de la señora Davis se apretaron, pero asintió una vez, y se alejó, sus tacones haciendo clic, clic, clic en el mármol. «Recuerda», susurró tía Luz a Marisol, «no estás aquí para ser su amiga. Estás aquí para hacer un trabajo. Sé respetuosa, pero sé fuerte. Estaré justo afuera». Marisol asintió. Tomó un respiro profundo, justo como su madre le había enseñado. Adentro por la nariz, afuera por la boca. Empujó la pesada puerta y entró. El estudio era enorme. Una pared completa era una lámina de vidrio que daba a la ciudad. Las otras paredes estaban cubiertas del suelo al techo con libros. Pero como el resto de la casa, no había nada personal, ni desorden, ni fotografías de su esposa. El juez Santana estaba silueteado contra la ventana brillante. Estaba en su silla de ruedas, mirando hacia afuera. «Cierra la puerta», dijo sin voltear. Marisol lo hizo. El clic del pestillo sonó muy fuerte. Se paró en el centro de la habitación, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. Esperó. El juez no habló durante un largo y doloroso minuto. La estaba probando, viendo si se movería nerviosa, viendo si se asustaría y huiría. Marisol se quedó quieta. Miró la parte de atrás de su cabeza. Finalmente, giró su silla de ruedas. El motor eléctrico zumbó suavemente. Su rostro estaba gris a la luz de la mañana. Se veía cansado, como si no hubiera dormido. «Entonces», dijo, su voz cargada de sarcasmo frío, «la curandera ha llegado. ¿Dónde está tu varita mágica?
¿Tu bolsa de pociones? No tengo esas cosas, señor, dijo Marisol. ¿Qué entonces? ¿Vas a poner tus manos sobre mí? ¿Hablar en lenguas? ¿Ordenarme que me levante y camine? Marisol negó con la cabeza. No, señor, solo voy a sentarme. Señaló una pequeña silla de respaldo duro de madera en la esquina de la habitación, claramente destinada a un invitado que no era bienvenido a quedarse mucho tiempo. ¿Puedo? El juez estaba desconcertado. Este no era el comienzo que esperaba. Adelante. Marisol jaló la silla a través de la alfombra y la colocó a unos 3 metros de él. Luego se sentó. Puso sus manos en su regazo y esperó. Se sentaron en silencio. El único sonido era el tic-tac de un gran y sombrío reloj de péndulo en la esquina. Tic-tac, tic-tac. El juez Santana la miraba fijamente. Era un experto en interrogatorios. Podía quebrar a criminales curtidos con el silencio, pero esta niña de 12 años simplemente se sentaba. Lo miraba, no con lástima, sino con una mirada tranquila y constante. Después de 5 minutos, el juez no pudo soportarlo. «¿Qué estás haciendo?», espetó. «Estoy escuchando», dijo Marisol. «¿Escuchando qué?». «Al reloj». «A la casa», dijo Marisol. «Está muy triste aquí. Está vacío. Se siente como si nadie hubiera reído en mucho tiempo». Las manos del juez apretaron los brazos de su silla. Ella tenía razón. Después de que Mariana murió, él había eliminado todo. Todas sus cosas, sus pinturas, sus fotografías coloridas, su risa. Lo había empacado todo, pensando que si no podía verlo, no dolería. No había funcionado. «Estás aquí para curar mis piernas, no para analizar mi casa, niña», dijo. «Todo está conectado, señor», dijo Marisol, «sus piernas y esta casa y su esposa». El rostro del juez pasó de gris a un rojo profundo y furioso. «No hablarás de mi esposa». Su voz era un gruñido bajo y peligroso. «No sabes nada de ella. No sabes nada de mi dolor». «No es cierto», dijo Marisol. Su voz era suave, pero cortaba a través de su enojo. «Sé sobre el dolor. Sé lo que se siente tener un hueco en tu vida». Se inclinó hacia adelante. «Mi papá se fue cuando yo tenía 3 años. No es lo mismo que morir, pero igual es un hueco. Y mi mamá está en la cárcel. Su hueco es más grande. Creo que es tan grande que está tratando de llenarlo con todo este frío. Piensa que si es lo suficientemente frío, no sentirá el fuego. Pero el fuego todavía está ahí. Solo lo está quemando desde adentro». El juez Santana estaba sin palabras. Sintió como si ella hubiera despojado su traje, su camisa, su piel, y estuviera mirando directamente a su corazón. «¿Quién te enseñó a decir estas cosas?», exigió. «¿Fue la anciana, tu tía?» «Tía Luz solo dice que mire y escuche», dijo Marisol. «La gente te dice todo, incluso cuando no están hablando. Usted no está hablando, juez, pero está gritando». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. La señora Davis entró con una bandeja de plata. Colocó una taza de té en el escritorio del juez y un vaso pequeño de agua en una mesa lateral. «¿Será todo, su señoría?», preguntó. El juez agitó una mano despectiva. Todavía estaba mirando a Marisol. La señora Davis le lanzó a la niña una mirada de puro veneno. Esta niña estaba alterando el orden. Estaba perturbando el perfecto silencio frío que el juez había exigido durante 3 años. Se fue, cerrando la puerta un poco más fuerte de lo necesario. «Bebe tu agua», ordenó el juez. Marisol tomó un pequeño sorbo. «Debería hablar de ella, señor», dijo Marisol. «Hablar de su esposa, Mariana». «Ese era su nombre, ¿verdad?». Él se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Sí». La palabra fue arrancada de su garganta. No había dicho ese nombre en voz alta en 3 años. ¿Era buena? El juez miró hacia otro lado, hacia la ventana. No podía mirar a la niña. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. Ella era... Se detuvo. No había dicho estas palabras en tanto tiempo. Ella era lo opuesto a esta casa. Era todo color y ruido. Ella...
Pintaba mal, agregó. Una pequeña sombra de sonrisa tocó sus labios por un segundo. Cantaba en la cocina, también mal. Se detuvo. La máscara de granito volvió a caer con fuerza. Es suficiente. Esto no es terapia. Esto es una farsa. Tienes 29 días, señorita Morales. Te sugiero que comiences tu curación o estás perdiendo mi tiempo y la libertad de tu madre. Ya comencé, dijo Marisol, poniéndose de pie. Volveré mañana. ¿Te vas? Estaba confundido. Sí, señor. Tía Luz está esperando. Y usted está cansado. La piedra es pesada. Necesita descansar. Caminó hacia la puerta. Marisol, la llamó. Ella se volvió. ¿Cómo supiste que su nombre era Mariana? Lo vi, dijo Marisol. Está escrito en el interior de su corazón en oro. Nunca se ha ido, señor. Solo la encerró. Se fue. El juez Ricardo Santana se sentó solo en su estudio silencioso. El vaso de agua estaba medio lleno. Su té estaba sin tocar. Por primera vez en 3 años, no sabía qué pensar. Por primera vez en 3 años, sentía algo además de rabia y dolor. Sentía curiosidad y miedo. Esa tarde, mientras Marisol y tía Luz conducían de regreso al este de Los Ángeles, el teléfono del juez sonó. Era una llamada que había hecho esa mañana, antes de que la niña llegara. Juez Santana, dijo la voz al otro lado. Era un investigador privado llamado David Chen. Tengo la información que solicitó sobre Luz Helena Morales. Adelante, dijo el juez, su voz tensa. Es interesante, señor. Luz Helena Morales, 82 años. Nació en Jalisco, México. Llegó a Los Ángeles en 1968. Trabajó como partera durante 40 años. Era muy respetada en la comunidad latina. ¿Y? El juez sabía que había más. Y en 1993 hubo un caso. Un parto que salió mal. Una joven madre murió de hemorragia posparto. La familia demandó. El fiscal en el caso era... El investigador hizo una pausa. Era usted, juez Santana. Usted tenía 32 años. Era su primer caso de alto perfil. Acusó a la señora Morales de negligencia médica, de practicar medicina sin licencia. Dijo que sus prácticas atrasadas habían matado a la madre. El juez cerró los ojos. El recuerdo, que había mantenido enterrado durante 30 años, volvió rugiendo. La joven madre. Se llamaba Rosa. Rosa Santana. Era su hermana. ¿Juez? ¿Sigue ahí? Sí, dijo el juez, su voz ronca. ¿Qué pasó con el caso? Fue desestimado. El juez dictaminó que no había evidencia de negligencia. La autopsia mostró que la señora Rosa Santana había tenido una condición no diagnosticada, un aneurisma. Podría haber sucedido en cualquier hospital. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Luz Helena Morales quedó destrozada. Perdió la mayoría de sus clientes. Casi fue deportada. El juez abrió los ojos. Miró por la ventana hacia la ciudad. ¿Algo más? Sí, señor. Una cosa más. La niña que murió ese día, el bebé de Rosa Santana, sobrevivió. Fue criada por la familia. Su nombre era Carmen. Carmen Morales. El juez Ricardo Santana sintió como si el suelo se abriera debajo de su silla de ruedas. Carmen Morales. La mujer en su tribunal. La mujer que había robado $800. Ella era la sobrina de Luz Helena. Ella era la hija de su hermana Rosa. Marisol Morales, la niña que prometió curarlo, era su sobrina nieta. Era su familia. Gracias, señor Chen, susurró el juez. Eso será todo. Colgó el teléfono. Se quedó sentado en su estudio en silencio durante mucho tiempo. Recordó ese día en la sala del tribunal hace 30 años. Había estado tan lleno de rabia, tan lleno de dolor. Su hermana había muerto. Necesitaba culpar a alguien. Había culpado a Luz Helena Morales, la partera. La había llamado una bruja, una curandera ignorante que jugaba con vidas. Había destruido su vida por venganza. Y ahora, 30 años después, su sobrina nieta venía a curarlo. No con venganza,
sino con compasión. El juez Santana puso su rostro entre sus manos. Por primera vez desde el accidente, no por su esposa, sino por sí mismo, por sus pecados, por su orgullo, lloró. Esa noche, en la pequeña casa en Boyle Heights, tía Luz estaba sentada en su silla junto a la ventana. Marisol estaba acostada en el sofá convertible, casi dormida. «Tía Luz», susurró Marisol en la oscuridad. «¿Conocías al juez? ¿De antes?» Hubo una larga pausa. «Sí, mija», dijo tía Luz finalmente. Su voz era suave, pero estaba llena de viejo dolor. «Lo conocía, hace muchos años». «¿Qué pasó?» «Algo terrible», dijo tía Luz. «Algo que nos rompió a ambos. Pero mañana es un nuevo día. Y tú, mi niña valiente, le estás dando a ese hombre roto una oportunidad de sanar. No solo su cuerpo, su alma». «¿Crees que pueda hacerlo?», preguntó Marisol. «Creo», dijo tía Luz, «que ya comenzaste». En algún lugar entre el este de Los Ángeles y las colinas donde vivía el juez, en la fría celda de la cárcel del condado, Carmen Morales yacía en su litera estrecha. No podía dormir. Pensaba en su hija. Pensaba en su padre en México, muriendo en un hospital sin el dinero para la cirugía. Y pensaba en el juez, el hombre que tenía el poder de destruir o salvar su vida. Rezó, las palabras silenciosas moviéndose en su corazón. «Diosito, protege a mi Marisol. No dejes que ese hombre le haga daño. Y si es tu voluntad, sana su corazón roto, porque solo un corazón sanado puede mostrar misericordia». Afuera, la luna brillaba sobre Los Ángeles. Brillaba sobre la casa vacía del juez. Brillaba sobre la pequeña casa de tía Luz. Y brillaba sobre la cárcel donde Carmen esperaba. 29 días quedaban, y la curación apenas había comenzado. Los días comenzaron a pasar como páginas de un libro que nadie quería cerrar. Día 2, día 3, día 7. Cada mañana, el viejo Toyota beige de tía Luz subía por la colina. Cada mañana, Marisol entraba a la casa fría del juez Santana. Y cada día, algo pequeño cambiaba. El día 4, cuando Marisol llegó, el juez no estaba en su estudio mirando por la ventana. Estaba en su gimnasio privado. Era una habitación estéril, llena de equipos médicos cromados y barras de terapia. Un hombre de mediana edad con bata blanca estaba allí, moviéndole las piernas al juez con movimientos precisos y mecánicos. «Empuja contra mi mano, Ricardo», ordenaba el hombre. Era el doctor Armando Fuentes, fisioterapeuta del juez durante los últimos 3 años. El rostro del juez se ponía morado con el esfuerzo. Gruñía, tratando de hacer que su pierna se moviera. Nada. «Otra vez», decía el doctor. «Estoy tratando», rugía el juez golpeando el tapete con su puño. «No funciona. No está funcionando». Marisol observaba desde la puerta. No dijo nada, solo observaba. Después de 2 horas de terapia brutal, el juez fue llevado de vuelta a su estudio. Estaba empapado en sudor, exhausto, furioso y derrotado. «No está funcionando», le dijo a Marisol cuando ella entró. «Estoy haciendo el trabajo. Estoy sintiendo la pena. Estoy tratando. Nada. Todo esto es por nada». «No está tratando», dijo Marisol mirándolo. «¿Qué?», dijo insultado. «Estoy en agonía cada maldito día». «No está tratando», repitió ella. «Está ordenando». Está sentado en su estrado dentro de su cabeza, golpeando su mazo, diciéndole a sus piernas que se levanten. Está tratando de sentenciarlas a caminar. Pero ellas no son criminales, señor. Solo están tristes, como usted. El juez la miró fijamente. «No es un juez en ese gimnasio», dijo ella. «Es solo un hombre. Tiene que pedirles. Tiene que perdonarlas. Y tiene que perdonarse a sí mismo por el accidente. No fue su culpa». El juez apartó la mirada. Nunca lo había admitido. Él había estado conduciendo. Él había estado conduciendo esa noche. El conductor ebrio había golpeado su lado del auto, pero el impacto había matado a Mariana en el asiento del pasajero. Él había vivido. Ella había muerto. La culpa era la verdadera parálisis. Debió haber sido yo,
susurró. Yo debí haber muerto. Pero no fue así, dijo Marisol suavemente. Y ella no querría esto. Ella no lo querría a usted en esta silla, en esta casa fría. Ella lo querría caminando bajo el sol, viviendo. Una pequeña sonrisa acuosa tocó los labios del juez. Un recuerdo, frágil como vidrio. Mariana riéndose, diciendo, Ricardo, eres tan serio. Necesitas bailar más. Necesitas vivir más. Lo he olvidado cómo, dijo el juez, su voz quebrándose. Entonces lo recordaremos juntos, dijo Marisol. Ese día, algo cambió. El juez no la echó, no le gritó. Hablaron, realmente hablaron. El día 10, Marisol trajo algo. Una bolsa pequeña de tela bordada. Dentro había hierbas secas, romero y albahaca, y pequeños atados de salvia blanca. ¿Qué es eso?, preguntó el juez, suspicaz. Es para limpiar, dijo Marisol. No su casa, su espíritu. Tía Luz dice que cuando el dolor vive dentro de ti por mucho tiempo, se vuelve pesado y oscuro. Necesitas limpiarlo. Eso es superstición, dijo el juez, pero su voz carecía de convicción. ¿Le hace daño intentarlo?, preguntó Marisol. Esa tarde, Marisol encendió la salvia. El humo fragante llenó el estudio. Ella caminó alrededor de su silla, moviendo el humo con sus manos, murmurando palabras en español que su tía Luz le había enseñado. No eran hechizos, eran oraciones, eran intenciones. Que se vaya el dolor, que se vaya la rabia, que regrese la luz. El juez cerró los ojos. No creía en esto. No podía creer. Pero el olor, el calor, la voz suave de la niña, algo en él se aflojó. Algo en él comenzó a ceder. Esa noche, solo en su cama, el juez no trató de empujar, no ordenó, habló. Mariana, susurró a la habitación vacía. Lo siento mucho. Yo quiero caminar de nuevo. Quiero caminar bajo el sol como dijiste. Quiero... Se detuvo. Las palabras eran demasiado difíciles, y bajo las sábanas, su dedo meñique del pie izquierdo se movió. Solo un temblor. Un parpadeo insignificante y minúsculo. Jadeó. Lo intentó de nuevo. Nada. Pero había sido un comienzo. Río, una risa real, oxidada y rota. Era un comienzo. El día 15, todo cambió. Marisol llegó a la casa del juez como siempre. Pero esta vez tía Luz no se quedó en el auto. Entró con ella. La señora Davis estaba sorprendida. La señora Morales, el juez solo pidió ver a la niña. El juez verá a quien yo decida que vea, dijo tía Luz, su voz de acero. Anúncienos. La señora Davis por primera vez pareció insegura. Fue al estudio. Regresó un momento después, su rostro tenso. Dice que pueden pasar. El juez Santana estaba detrás de su escritorio. Cuando vio a Luz Helena entrar, su rostro se puso gris como ceniza. Sus manos comenzaron a temblar. Usted, susurró. Yo, dijo tía Luz. Se paró frente a su escritorio, apoyándose en su bastón. Marisol estaba junto a ella, confundida. Tía Luz, ¿se conocen? Sí, mija, dijo tía Luz, sin apartar los ojos del juez. Nos conocemos hace 30 años. El juez no podía hablar. La culpa, vieja y podrida, se levantó en su garganta como bilis. Usted destruyó mi vida, dijo tía Luz, su voz tranquila pero llena de un dolor antiguo. Me llamó bruja, me llamó asesina. Dijo que mis manos habían matado a su hermana. Tía Luz, Marisol jadeó. Su hermana. Rosa, dijo tía Luz. Rosa Santana. Ella tenía 20 años. Estaba dando a luz a su bebé. Yo estaba allí, ayudándola. Y entonces, su voz se quebró. Comenzó a sangrar. Demasiado rápido. Demasiado. Llamé a la ambulancia. Hice todo lo que pude, pero ella murió en mis brazos. El juez cerró los ojos, el recuerdo volviendo con claridad brutal. Su hermana, su hermosa hermana menor, muerta en un charco de sangre. El bebé vivió, continuó tía Luz. Una niña. La llamaron Carmen. Marisol sintió que el mundo se inclinaba. ¿Mi mamá?
Sí, dijo tía Luz. Tu mamá es la hija de Rosa, la sobrina del juez. Marisol, el juez Santana es tu tío abuelo. El silencio en la habitación era absoluto. El juez abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Yo no lo sabía, susurró. Cuando Carmen estuvo frente a mí en la corte, yo no hice la conexión. Han pasado 30 años. Ella tenía un apellido diferente. Morales, no Santana. Porque la familia que la crió eran Morales, dijo tía Luz. La familia de su padre, que había muerto en un accidente de trabajo cuando Rosa estaba embarazada. Usted estaba tan consumido por su rabia, tan consumido por su ambición de ser el fiscal perfecto, que destruyó a la partera que trató de salvar a su hermana. Y nunca, ni una vez, preguntó por el bebé. Por su sobrina. El juez se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Ha vivido 30 años con una mentira, dijo tía Luz. La mentira de que yo maté a Rosa, pero no lo hice. La autopsia lo demostró. Ella tenía una condición, un aneurisma que nadie sabía. Podría haber estado en el mejor hospital del mundo, y aún así habría muerto. Pero usted necesitaba culpar a alguien, así que me culpó a mí. Se inclinó hacia adelante sobre su bastón. ¿Y ahora qué, juez Santana? ¿Ahora que sabe que la mujer en su celda es su propia sangre? ¿Ahora que sabe que esta niña, tratando de salvarlo, es su familia? El juez no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro. Toda su vida, todo su orgullo, todo su dolor, se derrumbó. Lo siento, sollozó. Luz Helena. Lo siento mucho. Yo destruí su vida. Me destruyó, dijo tía Luz. Su voz era firme, pero también había lágrimas en sus ojos. Casi me deportan. Perdí mi trabajo, perdí mi reputación, pero no me destruyó mi espíritu, porque yo sabía la verdad, y la verdad me mantuvo viva. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Tiene 20 días, Ricardo Santana. 20 días para decidir qué tipo de hombre es. El hombre amargo que destruye vidas por orgullo, o el hombre que puede pedir perdón y sanar. No solo su cuerpo, su alma. Salió. Marisol se quedó allí, aturdida. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Eres mi tío abuelo? Sí, dijo el juez, su voz rota. Parece que lo soy. ¿Y lastimaste a tía Luz? ¿Después de que trató de salvar a tu hermana? Sí. No podía mentir, no más. Marisol lo miró por largo rato. Luego, para su sorpresa, caminó hacia él. Puso su pequeña mano sobre la suya. Entonces tienes mucho que arreglar, dijo. Pero puedes hacerlo, puedes empezar hoy. Salió, dejándolo solo con su vergüenza y su dolor. Esa noche, el juez Ricardo Santana no durmió. Se quedó despierto mirando al techo, toda su vida pasando ante sus ojos. Su hermana Rosa, su esposa Mariana, su orgullo, su rabia, su culpa. Había pasado 30 años culpando a otros por su dolor. Había pasado 3 años culpando al mundo por sus piernas rotas. Pero la verdad era más simple y más terrible. Se había roto a sí mismo. A la mañana siguiente, hizo algo que no había hecho en 3 décadas. Tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado, pero nunca había llamado. «¿Luz Helena Morales?», dijo cuando ella respondió. «¿Sí? Soy Ricardo Santana. Por favor, no cuelgue». Su voz temblaba. Quisiera pedirle que viniera a mi casa. Hoy, no con Marisol, solo usted. Necesito hablar con usted. Necesito pedir perdón apropiadamente». Hubo un largo silencio. «Vendré», dijo tía Luz. «A las 2 de la tarde». A las 2 horas en punto, el timbre sonó. El juez le había dicho a la señora Davis que tomara el día libre. No quería testigos para esto. Roló su silla hacia la puerta y la abrió él mismo. Tía Luz estaba allí, pequeña y recta como una vela, apoyada en su bastón. «Adelante», dijo el juez. Fueron al estudio. Él le ofreció la silla cómoda, no la de madera dura. Ella se sentó. Se miraron el uno al otro, 2 guerreros viejos con cicatrices de una batalla antigua.
No sé por dónde empezar, dijo el juez finalmente. Empieza con la verdad, dijo tía Luz. Él tomó un respiro profundo. Usted no mató a mi hermana. Lo sé. Siempre lo supe, incluso entonces. La autopsia fue clara. Pero yo estaba tan enojado, tan lleno de dolor. Rosa era todo lo que tenía. Nuestros padres habían muerto. Yo estaba tratando de construir una carrera. Yo era mexicano en un sistema que no quería mexicanos. Así que me hice más duro, más frío, más americano de lo que cualquier americano necesitaba ser. Su voz se quebró. Y cuando Rosa murió, necesitaba culpar a alguien. Usted era todo lo que yo había rechazado. La vieja manera, las tradiciones mexicanas, las parteras, los curanderos. Yo pensaba que todo eso era atraso, ignorancia. Así que la culpé a usted, la perseguí y casi la destruí. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y nunca pregunté por el bebé, por Carmen, mi propia sobrina, porque me avergonzaba. Me avergonzaba de mis raíces, de mi familia, de todo lo que era. Así que solo la borré. Fingí que no existía. Miró a tía Luz. ¿Puede perdonarme? No tengo derecho a pedirlo. Pero se lo estoy pidiendo de todos modos. Tía Luz estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego habló, su voz suave pero firme. He cargado con el dolor de lo que me hizo durante 30 años. Me ha hecho dura. Me ha hecho desconfiada. Pero también me ha enseñado algo. Me ha enseñado que el odio solo me envenena a mí, no a usted. Se inclinó hacia adelante. Yo lo perdono, Ricardo Santana. No porque se lo merece, sino porque yo merezco ser libre de este peso. El juez dejó escapar un sollozo. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez en 30 años, en 3 años desde el accidente, en toda su vida de orgullo y dolor, se dejó ser vulnerable. Tía Luz se puso de pie. Caminó hacia él, y puso su mano, la mano que él había llamado asesina, sobre su cabeza. Te perdono, dijo en español, y que Dios te perdone también. En ese momento, el juez Ricardo Santana sintió algo, un dolor agudo y ardiente en su pie derecho, luego en su pantorrilla izquierda. No era el dolor fantasma habitual. Era real. Eran los nervios, despertando después de 3 años de silencio. Jadeó. Mis piernas. Puedo... Las siento. Tía Luz sonrió. El cuerpo sigue al corazón, mijo. Siempre lo hace. Pero la sanación no estaba completa todavía. Quedaban todavía 15 días. Y en México, las cosas empeoraban. Esa noche, Carmen recibió una llamada en la prisión. Era su hermana, la tía de Marisol, desde Guadalajara. Carmen, la voz estaba llorando. Es papá. Don Esteban. Empeoró. Los doctores dicen que sin la cirugía, tal vez no llegue a la semana. Carmen, se está muriendo. Carmen colgó el teléfono. Se deslizó por la pared de concreto frío hasta quedar sentada en el suelo. Ya no podía contener las lágrimas. Su hija estaba luchando por ella. Su padre estaba muriendo. Y ella estaba atrapada, sin poder hacer nada. En la pequeña casa de Boyle Heights, Marisol escuchó a tía Luz recibir la llamada. Escuchó las palabras terribles. Don Esteban está muy grave. «Tía Luz», dijo Marisol, su voz pequeña y asustada. «¿El abuelo va a morir?» Tía Luz la abrazó fuerte. «No lo sé, mija, pero sé esto. Estás haciendo algo milagroso. Estás sanando a un hombre roto. Y tal vez, solo tal vez, cuando lo sanes, él podrá ayudarnos». El día 20, Marisol llegó a la casa del juez. Él estaba esperándola, no en el estudio sino en el vestíbulo. Su rostro estaba diferente, más suave, más vivo. «Marisol», dijo, «necesito decirte algo». «Algo que debí haber dicho hace 20 años», respiró profundo. «Lo siento. Siento haber lastimado a tu familia. Siento haber lastimado a tía Luz. Siento no haber estado allí para tu madre cuando era bebé. Siento todo».
Marisol caminó hacia él. Lo miró a los ojos. «Te perdono, tío Ricardo», dijo. Fue la primera vez que usó la palabra. Tío. El juez se quebró. La abrazó. Esta niña valiente que había entrado a su vida como un huracán de verdad y luz. «Hay algo más», dijo Marisol, alejándose. «Mi abuelo, don Esteban, está muriendo en México. Necesita la cirugía. Necesita $800. Yo sé que no puedo pedirte esto, pero...» El juez levantó una mano. «Ya está hecho. Llamé esta mañana. El hospital en Guadalajara recibirá el dinero hoy. Tu abuelo tendrá su cirugía». Marisol lo miró, atónita. «¿De verdad? De verdad. Es lo menos que puedo hacer por mi familia». Esa noche, en Guadalajara, don Esteban Morales fue llevado a cirugía. La operación duró 6 horas. Fue exitosa. Tenía 87 años, pero era fuerte, como su familia. Y en Los Ángeles, con 10 días restantes, la verdadera sanación, la sanación del cuerpo, estaba a punto de comenzar. Los últimos 10 días fueron una transformación. El juez Ricardo Santana era un hombre poseído. Cada mañana, antes de que Marisol llegara, trabajaba con el doctor Fuentes. Pero ahora era diferente. Ya no ordenaba a su cuerpo. Le pedía. Le suplicaba. Le hablaba como a un amigo perdido. «Por favor», susurraba mientras el doctor movía sus piernas en los ejercicios de estiramiento. «Vuelvan a mí. Los necesito. Necesito caminar de nuevo». El día 23 sintió un hormigueo en su pie izquierdo. El día 25 pudo mover los dedos de ambos pies. Solo un poco, solo un temblor. Pero era movimiento. Era vida. El doctor Fuentes estaba asombrado. «Ricardo, esto es imposible. Los escáneres mostraron daño permanente». «¿Qué está pasando?» «Está sanando», dijo el juez simplemente. «Mi corazón está sanando, y mi cuerpo lo está siguiendo». El doctor, un hombre de ciencia, no tenía respuesta para eso. Solo podía observar, asombrado, mientras su paciente desafiaba toda lógica médica. Cuando Marisol llegaba por las tardes, ya no se sentaban en silencio. Hablaban. Realmente hablaban. El juez le contaba sobre su hermana Rosa, cómo solía trenzar su cabello, cómo cantaba canciones en español que su madre les había enseñado antes de morir. «Dejé de hablar español cuando entré a la Facultad de Derecho», confesó un día. «Pensé que me hacía parecer menos profesional, menos americano». «Pero eres mexicano», dijo Marisol, «como yo, como mi mamá, como tía Luz». «Lo sé», dijo el juez, y por primera vez en 40 años, dijo las siguientes palabras en español perfecto, «y estoy orgulloso de serlo». Marisol sonrió. «Eso es bueno, tío Ricardo, porque negarte a ti mismo es como negarte las piernas. No puedes caminar si niegas quién eres». El día 27 sucedió. Marisol llegó a la casa y encontró al juez en el gimnasio con el doctor Fuentes. Estaba en su silla, pero había algo diferente en sus ojos. Había fuego, había determinación. «Hoy», dijo el juez, «voy a intentarlo». «¿Intentar qué, tío?», preguntó Marisol. «Pararme». El doctor se veía nervioso. «Ricardo, no deberíamos apresurarnos. Los músculos están despertando, sí, pero llevan 3 años sin uso. Si intentas pararte y caes, entonces caeré», dijo el juez. «Pero voy a intentarlo». Miró a Marisol. «¿Me ayudas?». Ella asintió. Caminó hacia él y tomó su mano pequeña en la grande de él. El juez puso ambas manos en los apoyabrazos de su silla. Tomó un respiro profundo. Pensó en Mariana, su esposa, su risa, su luz. Pensó en Rosa, su hermana, su valentía. Pensó en tía Luz y su perdón. Pensó en Carmen, su sobrina que nunca conoció. Pensó en Marisol, esta niña imposible que había entrado a su vida y lo había roto abierto como un geode, revelando la luz escondida dentro. «Ayúdame, Mariana», susurró. «Ayúdame, Rosa. Ayúdenme a caminar». Empujó. El dolor fue instantáneo y brutal.
Sus piernas temblaban violentamente. Cada músculo gritaba en protesta. El sudor brotaba de su frente. Su rostro se puso rojo, luego morado. Pero se levantó. Centímetro por centímetro, pulgada por pulgada, el juez Ricardo Santana se puso de pie. El doctor Fuentes corrió hacia adelante, listo para atraparlo. Pero el juez levantó una mano temblorosa. No, puedo hacerlo. Estaba de pie, inestable, temblando de pies a cabeza, apoyándose pesadamente en el borde de la mesa de terapia. Pero estaba sobre sus propios dos pies. Marisol tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Estás parado», susurró. «Estás parado, tío». «Sí», jadeó el juez, su voz espesa de emoción y esfuerzo. «Lo estoy». Se mantuvo así durante 30 segundos. Luego sus piernas cedieron. El doctor lo atrapó y lo sentó de nuevo en la silla. Pero el juez estaba riendo. Una risa real, profunda y llena de alegría. «Lo hice. Lo hice». «Lo hiciste», dijo Marisol abrazándolo. «Sabía que podías». Esa noche, el juez no durmió de la emoción. Había estado de pie. Después de 3 años, había estado sobre sus propias piernas. El camino era largo todavía. Necesitaría meses de terapia para caminar apropiadamente de nuevo. Pero era posible. Era real. El día 28, llegó una noticia desde México. Don Esteban había salido de la cirugía con éxito. Estaba débil, pero estable. Viviría. Cuando Marisol le contó al juez, él cerró los ojos en alivio silencioso. «Gracias a Dios», dijo. «Gracias a Dios». El día 29, el juez hizo algo que no había hecho en 3 años. Llamó a un contratista. Le pidió que viniera a su casa. «Quiero que pinte mi puerta principal», dijo, «de azul, de un azul brillante, como el cielo, como el mar, como a ella le gustaba». También le pidió a la señora Davis, su ama de llaves fría, que trajera cajas del ático, las pinturas de Mariana, sus fotografías, sus cosas coloridas y ruidosas. «Voy a llenar esta casa de nuevo», dijo. «Voy a hacer que sea un hogar». Y el día 30 llegó, el día del juicio final. La sala del tribunal estaba aún más repleta que hace 30 días. Los reporteros se alineaban en las paredes. Las cámaras de televisión estaban posicionadas afuera. Todo el mundo quería ver cómo terminaba esta historia imposible. La señora Patricia Whitmore estaba en la primera fila, luciendo elegante y furiosa. Junto a ella estaba su abogado de alto precio. Pero había alguien más sentado al otro lado de ella. Era una joven de 17 años con cabello rubio y ojos tristes. Era Emma Whitmore, su hija. En la mesa de la defensa, Carmen Morales estaba sentada con Benito Vargas. Estaba pálida, sus manos esposadas temblaban. Tía Luz estaba justo detrás de ella, recta como una vela. Y Marisol estaba sentada junto a su tía abuela, su pequeña mano agarrando la de la anciana. «Todos de pie», llamó el alguacil. La puerta lateral se abrió. Primero, el alguacil entró, empujando la silla de ruedas vacía del juez. La estacionó junto al estrado. Un jadeo colectivo succionó el aire de la sala. Luego, el juez apareció. El juez Ricardo Santana caminaba. Usaba 2 bastones negros. Cada paso era un esfuerzo visible y doloroso. Estaba empapado en sudor. Su toga se adhería a él, pero estaba caminando. Tap, paso, tap, paso. El sonido resonaba en la sala en silencio absoluto. La gente estaba de pie, con las bocas abiertas. La señora Whitmore parecía haber visto un fantasma. Owen Campos, el fiscal, tenía la mandíbula en el piso. Carmen Morales dejó escapar un sollozo. «Ay, Dios mío». Le tomó al juez un minuto completo cruzar la sala y subir el único escalón hacia su estrado. Agarró la barandilla, sus nudillos blancos. Se sentó, respirando pesadamente. Golpeó su mazo. «Tomen asiento». Miró hacia abajo a la sala. Sus ojos encontraron los de Marisol. Ella le dio una pequeña sonrisa valiente. Él le devolvió una.
Un pequeño gesto de gratitud y amor. «Estamos aquí para la sentencia de la señora Carmen Morales», dijo, su voz retumbando con su vieja autoridad. «Hace 30 días, en esta misma sala, una niña hizo una promesa imposible. Prometió curarme. Prometió hacer que mis piernas volvieran a funcionar. Hizo una pausa. Y como pueden ver, cumplió esa promesa. Se inclinó hacia adelante. Pero lo que no sabían ustedes, lo que yo no sabía, es que ella no solo curó mis piernas. Curó algo mucho más roto. Curó mi corazón. Curó mi orgullo. Curó 30 años de culpa y rabia y vergüenza. Miró a Carmen. Señora Carmen Morales, usted robó $400. La ley es clara. Fue un acto de robo. Pero... Miró a la señora Whitmore. He revisado este caso más detenidamente y he descubierto algunos hechos interesantes. Señora Whitmore, ¿es cierto que el dinero que la señora Morales tomó estaba destinado a gastos menores? La señora Whitmore se puso rígida. Sí, pero... ¿Y es cierto que usted gasta más que esa cantidad en una sola cena en su club privado? Eso no es relevante, dijo ella con frialdad. Creo que lo es, dijo el juez. También he hablado con varios miembros de su personal. Todos me han dicho que la señora Morales era su mejor empleada. Confiable, honesta, trabajadora. Nunca un día de retraso en 5 años. Se giró hacia Emma Whitmore, la hija. Señorita Whitmore, ¿tiene algo que decir? Emma se puso de pie, su rostro pálido pero determinado. Su madre trató de jalarla hacia abajo, pero ella se apartó. Sí, su señoría, dijo Emma, su voz temblando. Carmen no es solo nuestra empleada, ella fue más una madre para mí que mi propia madre. Cuando yo estaba triste, ella me escuchaba. Cuando estaba enferma, ella me cuidaba. Mi madre estaba siempre ocupada con sus clubes y sus cenas y sus amigos. Miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. Y mamá no presentó cargos porque Carmen robó. Presentó cargos porque estaba celosa. Celosa de que yo amara más a Carmen que a ella. La señora Whitmore se puso roja. Emma, siéntate ahora mismo. No, dijo Emma. Carmen merece la verdad. Y la verdad es que mi madre es cruel y fría. Y Carmen es cálida y amorosa. Y eso la hacía sentir pequeña. Se volvió hacia el juez. Por favor, su señoría. No envíe a Carmen a prisión. Ella es una buena persona. Cometió un error porque estaba desesperada. Su padre estaba muriendo. ¿No habría hecho usted lo mismo? El juez miró a Emma durante un largo momento. Luego asintió. Gracias, señorita Whitmore. Puede sentarse. Se volvió hacia Carmen. Señora Morales, antes de dictar sentencia necesito decirle algo. Algo que debí haber dicho hace 30 años. Carmen lo miró confundida. Usted es mi sobrina. Su madre, Rosa Santana, era mi hermana menor. Murió cuando usted nació. Y yo no estuve allí para usted. Estaba tan consumido por mi dolor, por mi rabia, que ni siquiera pregunté por usted. Abandoné a mi propia familia. Carmen jadeó, llevándose una mano a la boca. Y ahora, 30 años después, su hija ha entrado a mi vida y me ha salvado. No solo mi cuerpo, sino mi alma. Ella me enseñó sobre el perdón, sobre la familia, sobre el amor. Se inclinó hacia adelante. La ley dice que debo sentenciarla. Y lo haré. Pero la ley también permite misericordia, especialmente cuando un acto nace no de la codicia, sino de la desesperación. Una desesperación por vivir, por cuidar de un padre moribundo, por proteger a una hija. Golpeó su mazo. Señora Carmen Morales, la sentencio a tiempo cumplido y 500 horas de servicio comunitario para ser cumplidas en el ala cardíaca del Hospital General del Condado. Además, he contactado a las autoridades de inmigración para expeditar una visa médica temporal para su padre, don Esteban Morales, para que pueda recibir atención de seguimiento aquí en Los Ángeles, cerca de su familia. Carmen colapsó en lágrimas de alivio y alegría. Pero su señoría. La señora Whitmore se puso de pie, su rostro furioso.
Ella es una criminal. Ella robó de mí. Ella tomó $400, dijo el juez, sus ojos como acero frío. Tengo aquí un cheque de cajero de un donante anónimo por $400. Señora Whitmore, ha sido compensada. La víctima ha sido hecha completa. Golpeó su mazo. Este tribunal está levantado. El caos estalló. Los reporteros se precipitaron hacia adelante. Carmen corrió hacia Marisol y la abrazó con fuerza, llorando. Tía Luz se limpió las lágrimas de sus ojos. Emma Whitmore se alejó de su madre y corrió hacia Carmen, abrazándola también. Lo siento mucho, sollozaba Emma. Lo siento mucho. Está bien, mija, decía Carmen, abrazando a la chica. Está bien. El juez Santana observaba desde su estrado. Marisol se separó de su madre y caminó hacia él. Él bajó del estrado con cuidado, usando sus bastones, y se arrodilló frente a ella, haciendo una mueca de dolor pero sonriendo. Gracias, Marisol, dijo, su voz espesa. No solo curaste mis piernas, curaste mi vida. No fui yo, dijo Marisol. Fuiste tú. Solo te recordé cómo. Él la abrazó. Esta niña imposible. Esta pequeña curandera que había entrado a su vida como un terremoto de verdad y luz. Una hora más tarde, Carmen, Marisol y tía Luz estaban caminando por las puertas frontales del tribunal, libres. Fueron rodeados por reporteros, pero los empujaron. El juez Santana estaba esperando junto a su auto. Se apoyaba en un bastón ahora, no dos. Estaba de pie, alto y orgulloso. «Carmen», llamó. Carmen se detuvo. Se volvió. Sí, tío Ricardo. Él sonrió al escuchar las palabras. Me gustaría conocerlas mejor. A usted y a Marisol. Me gustaría conocer a don Esteban cuando llegue. Me gustaría ser familia, si me lo permiten. Carmen caminó hacia él. Lo miró a los ojos. Este hombre que había sido su juez, que había sostenido su destino en sus manos, que era su familia. Nos encantaría, dijo. Se abrazaron. Tío y sobrina. Familia reunida después de 30 años. Tía Luz caminó hacia él apoyándose en su bastón. Lo miró. Sus ojos azules brillantes y afilados. Has hecho bien, Ricardo Santana, dijo. Has elegido la sanación sobre el orgullo. Has elegido la familia sobre el miedo. Golpeó su bastón en el pavimento. Se necesita coraje para admitir que estabas equivocado. Se necesita fortaleza para pedir perdón. Eres más fuerte de lo que pensabas. El juez asintió, las lágrimas en sus ojos. Usted me enseñó eso, Luz Helena. Usted y su familia. Tía Luz asintió. Nos veremos pronto, entonces. Para la cena del domingo, haré pozole, como a Rosa le gustaba. El juez sonrió, una sonrisa real, cálida y llena de luz. Me encantaría. Se alejaron. Una familia completa de nuevo. El juez Santana los vio irse. Miró hacia arriba, al sol, y por primera vez en 3 años, sintió su calor. Lo hicimos, Mariana, susurró. Lo hicimos. Y en algún lugar, podría haberlo jurado, escuchó su risa. 3 meses después, la casa del juez Ricardo Santana se veía diferente. La puerta principal estaba pintada de un azul brillante y alegre. Las paredes del interior estaban llenas de las pinturas coloridas y malas de Mariana. Había fotografías por todas partes. Fotografías de Mariana, fotografías de Rosa, y fotografías nuevas, de Carmen, de Marisol, de tía Luz, de don Esteban, que había llegado desde México y estaba viviendo en la casa de invitados, recuperándose. Los domingos, la casa se llenaba de ruido, de risas, de español mezclado con inglés. De la familia cocinando juntos, comiendo juntos, viviendo juntos. El juez caminaba ahora con solo un bastón. Todavía cojeaba. Probablemente siempre cojearía. Pero caminaba, y eso era suficiente. Una tarde de domingo, mientras todos estaban en el jardín, Marisol se sentó junto a él en el patio. «¿Tío Ricardo?» «Sí, mija». «¿Estás feliz?» Él la miró. Esta niña que había salvado su vida, esta niña que había visto la piedra en su corazón
y había tenido el valor de romperla. Sí, dijo. Por primera vez en 3 años, en 30 años, en quizás toda mi vida, soy feliz. Ella sonrió. Bien, porque lo mereces. Él le pasó un brazo por los hombros. No, dijo. Lo necesitaba. Hay una diferencia. Miraron juntos hacia el jardín. Carmen y Emma estaban plantando flores. Tía Luz le estaba enseñando a don Esteban cómo hacer tortillas. La risa y el amor llenaban el aire. El juez Ricardo Santana había pasado años como un hombre roto en una silla, encerrado en una casa fría, encerrado en su dolor. Había necesitado a una niña de 12 años para enseñarle la verdad más simple y más difícil del mundo. No puedes sanar el cuerpo sin sanar el corazón. No puedes caminar hacia adelante mientras te aferras al pasado. Y no puedes vivir de verdad hasta que aprendas a perdonar, especialmente a ti mismo. Había estado roto, pero Marisol no lo había arreglado con magia. Lo había arreglado con verdad. Y esa fue la mayor sanación de todas. Y así termina la historia de Marisol Morales, la niña que no curó con magia, sino con verdad. A veces las cadenas más pesadas no están en las cárceles, sino en los corazones que se niegan a perdonar, en las raíces que cortamos para encajar, en el orgullo que nos paraliza más que cualquier accidente. La verdadera sanación comienza cuando tenemos el valor de mirar nuestro dolor, de pedir perdón y de abrir nuestro corazón de nuevo al amor y a la familia. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien que necesita escuchar estas palabras, compártela. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Fue el momento en que tía Luz perdonó al juez después de 30 años? ¿Fue cuando Emma defendió a Carmen en la corte? ¿O fue cuando el juez finalmente se puso de pie después de 3 años? Y si quieres más historias que te hagan sentir, reflexionar y creer en lo imposible, suscríbete y activa la campanita. Cada historia que compartimos aquí tiene el poder de cambiar una perspectiva, de abrir un corazón, de recordarnos que nunca es demasiado tarde para sanar. Gracias por acompañarme en esta historia de redención, familia y el poder del perdón. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y recuerda, el cuerpo siempre sigue al corazón.